Alarma nacional. La derecha se levanta en Cartagena mientras el proyecto de Petro hunde a Colombia en el caos. En un país asfixiado por la incertidumbre económica y secuestrado por la violencia, un grito de resistencia ha retumbado con fuerza desde Cartagena. El pasado 2 de agosto, la ciudad amurallada no fue solo un destino turístico, sino el epicentro de una contraofensiva política que busca rescatar a Colombia del abismo. El debate presidencial organizado por Asocopol se convirtió en el escenario donde se expuso, sin filtros, el rotundo fracaso del modelo socialista impulsado desde la Casa de Nariño. Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en sus discursos ideológicos y sus reformas destructivas, 5 candidatos presidenciales le mostraron al país que existe una alternativa fundamentada en la libertad, el orden y la prosperidad. Este no fue un simple encuentro de campaña. Fue el primer gran golpe sobre la mesa de una nación que se niega a entregar su futuro y que clama por un liderazgo firme para restaurar el rumbo perdido. Bienvenidos a La Verdad Política TV. Aquí defendemos la libertad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, participa con tu comentario y ayúdenos a compartir este video en todas tus redes sociales para proteger a Colombia del comunismo. Es ahora o nunca. Comenzamos. El mensaje de los aspirantes de la derecha fue unánime y contundente. Se acabó el tiempo de la permisividad con el crimen y la improvisación en la economía. Las propuestas de María Fernanda Cabal, Daniel Palacios y Juan Daniel Oviedo resonaron con las preocupaciones del ciudadano de a pie, aquel que padece la inflación descontrolada y el miedo a salir a la calle. Plantearon la urgencia de desmantelar los decretos que atentan contra la propiedad privada, fortalecer a una fuerza pública humillada por el actual gobierno y aplicar la tecnología para combatir a las mafias. En contraste, la exministra Carolina Corcho, fiel representante del petrismo, se limitó a repetir la gastada retórica de la lucha de clases y a defender un gobierno cuyo principal legado es la crisis. Su fallido intento por justificar el desastre solo sirvió para evidenciar la desconexión total del oficialismo con la dolorosa realidad nacional. La defensa del Estado de Derecho fue el pilar del debate, un principio fundamental que se ha visto erosionado bajo la administración Petro. La ciudadanía observa con pavor cómo la impunidad se convierte en norma, recordando casos emblemáticos como el de EPA Colombia, cuya historia de vandalismo contra bienes públicos y una justicia percibida como laxa en su momento, simboliza la peligrosa inversión de valores que promueven ciertas narrativas. Cuando se justifica la destrucción como protesta social, se abre la puerta al caos que hoy impera. Los candidatos opositores lo dejaron claro. La ley debe ser igual para todos, sin privilegios para quienes se escudan en una supuesta causa política para delinquir. La propuesta de mano dura y cero tolerancia no es un capricho autoritario, sino una exigencia popular para reconstruir el orden y la convivencia pacífica que el actual gobierno ha despreciado. María Fernanda Cabal, con su estilo directo y sin concesiones, encarnó la voz de millones de colombianos hartos de la corrección política que desarma al Estado. Su defensa de la propiedad privada como motor del progreso y su llamado a proteger a los campesinos y empresarios de la asfixia regulatoria conectaron profundamente con el espíritu trabajador del país. El momento en que respondió a una agresión verbal en el auditorio no fue un simple exabrupto, sino la manifestación de un sector político que se niega a seguir pidiendo perdón por defender principios como la autoridad y el legado de la seguridad democrática. Cabal no solo confrontó a una activista, sino que desafió la narrativa hegemónica de la izquierda que busca estigmatizar a todo aquel que no se someta a su agenda ideológica, demostrando que la batalla por Colombia es también una batalla cultural. La seguridad, la principal angustia de las familias colombianas, fue abordada con la seriedad que el gobierno de Petro le ha negado. Daniel Palacios y Juan Daniel Oviedo no se perdieron en discursos etéreos sobre una paz total que solo ha servido para envalentonar a los grupos armados y a la delincuencia común. Por el contrario, hablaron de estrategias concretas: dotar a la policía de herramientas legales y tecnológicas, fortalecer la inteligencia militar para anticipar los golpes del crimen organizado y restaurar el principio de autoridad en cada rincón del territorio.
Propusieron un modelo donde el Estado protege al ciudadano y no al delincuente, una visión diametralmente opuesta a la de un gobierno que parece más preocupado por ofrecer beneficios a los victimarios que por garantizar justicia para las víctimas, dejando a la población en un estado de indefensión intolerable. Este crucial debate en Cartagena no puede analizarse como un hecho aislado. Se inscribe en un contexto internacional donde las naciones libres luchan contra el avance del socialismo del siglo XXI y la agenda globalista. Mientras Gustavo Petro alinea a Colombia con los regímenes fracasados de la región, que han sumido a sus pueblos en la miseria y la opresión, la oposición colombiana levanta las banderas de la soberanía nacional, la democracia liberal y la economía de mercado. El evento fue un claro mensaje a los foros internacionales y a los poderes fácticos que pretenden imponer modelos ajenos a nuestros valores. Colombia tiene una reserva moral y política dispuesta a defender su identidad y su libertad. La resistencia que se gesta en el país es un eco de la lucha global por preservar las instituciones republicanas frente a la amenaza populista. La catástrofe económica es innegable y fue uno de los ejes centrales de la confrontación de ideas. Los candidatos de la oposición expusieron con crudeza las consecuencias de las políticas de Petro. Una inflación que devora el poder adquisitivo de los hogares, un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión y una inminente reforma fiscal que amenaza con destruir lo que queda del aparato productivo. Frente a este panorama desolador, las propuestas de la derecha se centraron en la responsabilidad fiscal, la reducción del gasto burocrático, la simplificación de impuestos y la creación de un entorno favorable para la generación de empleo. Se trata de un llamado urgente a abandonar la demagogia que reparte pobreza y a volver a los fundamentos del crecimiento económico, donde el mérito individual y la libre empresa son los verdaderos motores del progreso social. Lo que está en juego en Colombia es la supervivencia misma de la democracia y sus instituciones. El proyecto político de Gustavo Petro ha demostrado un talante autoritario, con constantes ataques a la prensa independiente, a la separación de poderes y a los organismos de control. Su intento por gobernar a través de decretos de emergencia y su retórica incendiaria contra cualquiera que disienta de su visión son señales de alerta que no pueden ser ignoradas. El debate presidencial en Cartagena, por tanto, fue más que una vitrina de candidatos. Fue un acto de reafirmación democrática. Representó la vitalidad de una oposición que, desde la institucionalidad, se erige como un muro de contención indispensable para frenar las pretensiones hegemónicas que buscan concentrar todo el poder en el Ejecutivo y silenciar a la ciudadanía crítica. Este evento debe interpretarse como un llamado a la acción para cada ciudadano que ama a Colombia. La defensa de la libertad no es una tarea exclusiva de los líderes políticos, es una responsabilidad compartida que exige una participación activa y consciente. La apatía y la indiferencia son los mejores aliados del populismo destructor. Informarse, debatir, cuestionar y, sobre todo, rechazar las narrativas que promueven el odio y la división es fundamental para el proceso de reconstrucción nacional. Las ideas expuestas en Cartagena por las voces de la oposición deben convertirse en una conversación nacional en los hogares, en los lugares de trabajo y en las redes sociales. El futuro del país depende de que una mayoría silenciosa despierte y asuma su rol protagónico en la defensa de la patria. En conclusión, el encuentro en Cartagena marcó un antes y un después en la carrera por la presidencia. Demostró que hay una oposición sólida, articulada y con propuestas viables para sacar a Colombia de la profunda crisis en la que la ha sumido el actual gobierno. La derecha ha demostrado que no solo tiene la capacidad de denunciar el desastre, sino también la visión para construir un futuro de orden, seguridad y oportunidades para todos. La chispa de la esperanza se ha encendido y ahora la tarea es convertirla en una llama que ilumine el camino hacia las urnas. La elección que se avecina no será una simple contienda política, sino una decisión histórica en la que los colombianos deberán elegir entre la continuidad del caos socialista o el regreso a la senda de la libertad y la prosperidad. La verdad no puede ser silenciada. Suscríbete, comenta y comparte. Ayúdanos a que la voz de la libertad resuene en cada rincón de Colombia.